Ujú. Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Lluís Miquel Hurtado, trabajando ahora mismo desde Ucrania, desde donde cubre este conflicto que nos tiene a todos tan atentos y también tan preocupados. Para los que aún no le conozcáis, Lluís Miquel es uno de los periodistas de conflictos en activo con más años de experiencia sobre el terreno. Ha pasado más de 10 años viviendo y viajando por Oriente Próximo. Ha vivido en Teherán y Estambul y ha realizado coberturas en Siria, Irak, Afganistán, Grecia, Líbano y Omán, abordando sobre el terreno acontecimientos tan cruciales como la guerra de Siria, la ofensiva contra el Estado Islámico, la crisis de los refugiados, el golpe de Estado turco o el terremoto de Kermanshah en la frontera de Irán e Irak. ¿Para quién trabaja Lluís Miquel? Yo diría que trabaja un poco para todos nosotros, la sociedad a la que informa de forma constante a través de los medios y también a través de su Twitter. Quien le paga habitualmente por sus trabajos son medios como El Mundo y la cadena SER, aunque ha colaborado con otros muchos medios a lo largo de toda su carrera profesional. A su vez, es uno de los fundadores de NAR Research and Consulting, junto a Daniel Iriarte, Andrés Mourenza, Imanol Ortega y Victoria Silva. Desde NAR ofrecen consultoría especializada en análisis e investigación, aprovechando que tienen una amplia experiencia en el terreno, fuentes fiables en su agenda y un conocimiento profundo sobre países y regiones recónditas del mundo. Además de todo ello, Lluís Miquel es profesor del LISA Institute en el curso de autoprotección en conflictos armados. Este curso está ya disponible, 100% online y práctico, con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Esta masterclass es posible gracias a LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación. Contamos con más de 75 profesores profesionales en activo, junto a los que creamos experiencias de aprendizaje útiles, relevantes y que contribuyen al desarrollo personal y profesional de nuestros alumnos. A día de hoy hemos formado a más de 6.500 ciudadanos y profesionales, a más de 350 empresas e instituciones que están ubicadas en unos 80 países. Aquellos que no tengáis tiempo a día de hoy para formaros, recordad que disponéis de lisanews.org, el medio de análisis donde nuestros profesores y alumnos comparten sus conocimientos y análisis de la actualidad y donde podréis informaros a diario. Por último, destacar que la masterclass de hoy también es posible gracias a todos vosotros, que nos seguís desde las redes sociales, que compartís el contenido que creamos a diario y que nos dais vuestro feedback, análisis y comentarios de forma permanente. Muchísimas gracias a todos. Lluís Miquel, es un placer estar hablando contigo. Antes de nada y lo más importante, ¿qué tal estás? ¿Cuál es tu situación en Ucrania? Bien, un poco agotado, la verdad. Llevo una semana sin parar, se puede decir, de un tema a otro, de un lugar para otro. Ahora estoy aquí en Zaporizhia, es una población, digamos, del centro-sureste de Ucrania. Una población importante, como sabéis, aquí está la mayor central nuclear de Europa, está ahora mismo bajo manos rusas y eso hace de este punto un lugar muy importante. Aparte, aquí en Zaporizhia es el hub, es el punto de llegada de todos los refugiados, desplazados internos, evacuados desde Mariupol. Por lo tanto, estar aquí me está permitiendo hacer algo muy importante, que es explicar o intentar explicar a través del testimonio directo de las personas que han estado en el cerco cómo se está viviendo en este asedio de Mariupol que están efectuando las fuerzas rusas. Ujú. ¿Por qué has decidido viajar a Ucrania en este momento? ¿Es decisión propia? ¿Te lo han pedido? Es cierto que no quiero pecar de osadía, es decir, yo no soy experto en Rusia. Tenemos que aceptar que los periodistas tenemos limitaciones básicas, como puede ser el conocimiento de regiones, ¿no? Yo estoy especializado en conflictos, por un lado, pero también estoy enfocado en Oriente Próximo, es la región donde he estado viviendo los últimos 10 años. Dicho esto, cuando llega una situación como esta, un conflicto armado, creo que tengo algo que aportar y en este caso el periódico El Mundo es el que ha decidido pues usar esta parte de mi experiencia, un poco forzarme a reciclarme rápidamente, a convertirme también en alguien experto o humildemente conocedor de la situación en Ucrania y su relación con Rusia
y me han pedido que sea relevo del resto de compañeros, principalmente Xavi Colás, que es el experto, el verdadero experto que tiene nuestro periódico, del cual sigo aprendiendo a través de sus textos, igual que aprendo de otros compañeros que conocen la región, para otros medios de comunicación trabajan. Así que, bueno, cuando llega el momento de ir adelante, hay que ir. Es mi trabajo, este es el trabajo que elegí hacer y cuando se da una oportunidad así, uno, ¿cómo decirlo? Siempre se genera esta especie de tensión, ¿no? Es decir, un periodista autónomo vive informando. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay algo que contar, vive, trabaja. Entonces siempre se genera esta especie de contradicción que a veces es un poco dolorosa de explicar, ¿no? Que es que nosotros vivimos de la desgracia ajena. Eso es así, eso es un hecho. Pero eso no significa, obviamente, que nos alegremos de la desgracia ajena. Eso es lo que no hay que nunca que malinterpretar. Por lo tanto, venir aquí es una oportunidad para trabajar, pero sobre todo, más que nada, por encima de todo, porque yo podría estar trabajando de otra cosa, o al menos lo intentaría, es una oportunidad de poder explicar al mundo lo que está ocurriendo aquí para que no se repita en otras partes, para que aprendamos de lo que está ocurriendo, para que lleguemos a nuestras propias conclusiones y a partir de ahí nosotros decidamos en nuestros respectivos países cómo actuar en esta situación o en futuras situaciones que se puedan desencadenar y que tengan paralelismos con lo que está ocurriendo aquí. Todo eso es imprescindible, como comentaremos a continuación. En esta masterclass la hemos dividido como en 3 bloques: el antes de ir a cubrir una guerra, el durante y el después, ¿no? Que son las 3 grandes fases que también se ven en el curso. En relación al antes, hace unas horas publicabas en Twitter un tuit muy especial, a mi juicio, en el que decías algo así como que este no es el medio para explicar por qué, pero si lo supierais, seguro que entenderíais enseguida por qué digo que no hay persona más maravillosa que mi mujer. Sin entrar, digamos, en el detalle, si no quieres, ¿qué implicaciones ha tenido a nivel personal que has tenido que ir a cubrir la guerra de Ucrania? Quizás hace unos meses ni tú, ni tu familia, ni tu madre, ni tu mujer os imaginabais que ahora estarías en medio de esta guerra, ¿no? Sí, no entrar en el salseo, porque no, es totalmente prescindible, es una cosa muy personal, pero quiero enfocar otro detalle, ¿no? Que es el de las familias. Este es el primer conflicto que cubro como hombre casado. Si restamos lo que ocurrió el pasado verano, que estaba cubriendo la guerra de Afganistán, bueno, la ofensiva de Afganistán ocurrió justo el día en que me casaba, con lo cual pues fue un poco desmantelar la luna de miel, cualquier proyecto de descanso de vacaciones. En ese caso, por desgracia, no tuve la oportunidad de poder viajar a Afganistán por puros criterios económicos, a mi entender, y tuve que cubrir la ofensiva desde donde pude. O sea, desde hotel, desde casa y conectando con gente sobre el terreno, aprovechando la experiencia que había tenido anteriormente sobre el terreno y así lo cubrimos. Pero sí que te deja la huella o, bueno, rápidamente dejas a entender a la gente que está a tu alrededor en qué consiste este trabajo que es sobre todo de sacrificio. Y digo esto no desde el punto de vista de querer que vosotros ahora creáis, ay, pobrecito, qué héroe, es una cosa que odio de verdad, es que no lo soporto el tema este de el periodista mártir. No, simplemente cada uno de nosotros, desde el trabajo que tenemos, da igual que seamos periodistas, que seamos bomberos, que seamos médicos, siempre tenemos que hacer un sacrificio personal. Y no siempre es fácil que nuestros familiares lo entiendan. Y yo creo que muchos de los que nos están siguiendo lo van a entender eso. Alguien igual tiene que trabajar de noche y tiene que dejar a su mujer con el hijo en casa. Alguna tiene que irse, tiene que viajar durante 2 o 3 meses y le va a tocar al marido quedarse en casa currando y cuidando del crío como tiene que ser. Es decir, al final, todos estos esfuerzos, estos sacrificios, pues obviamente cuando se habla de periodistas, yo creo que sí que tiene un plus que no tienen todos los trabajos, que es el ir y no tener claro si vas a volver, por desgracia. Hay compañeros que han muerto aquí y que realmente no quiero ni imaginarme en qué situación deben estar ahora sus familiares. Ujú. Esto pues es algo que te toca lidiar cada día con la gente que te quiere porque viven con esa referencia y vives tú también con esa referencia. Pero bueno, ese es un principio del curso que estamos hablando. El principio básico es ir para volver. Insisto, no somos mártires, vamos para volver. Ujú. Y supongo que, como hemos comentado en alguna ocasión,
este tipo de guerras que están de forma permanente, ¿no? Siendo cubiertas por todos los medios de comunicación, por todas las portadas, eso también llega más a vuestros familiares y hace que aún estén más preocupados, ¿no? O sea que habrá guerras desconocidas en África o en otras regiones del mundo que no se les dedica ni un párrafo, ¿no? en un medio de comunicación, donde allí estén trabajando otros compañeros, ¿no? Que quizás sus familias puedan estar más tranquilas, pero en una guerra tan televisada como esta, ¿no? Y que hay tantas imágenes, tantas evidencias y tanta información, tiene que ser aún más difícil, ¿no? Para poder calmar o para poder lidiar con la preocupación lógica de las familias. Hace poco perdimos a 2 compañeros en Burkina Faso. ¿Quién iba a decir que iba a poder morir gente, compañeros en Burkina Faso? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí que es cierto que cuando estás aquí hay un problema, que es el hecho de que tanta exposición mediática o cómo a veces se cuenta la guerra. Y yo he criticado mucho de esta cobertura el hecho de que se habla poco del día a día. Se habla poco de la pareja que está quedando en una ciudad como Kiev, completamente cerrada, llena de checkpoints, de controles en las calles, y la pareja sigue saliendo. Yo esta mañana aquí en Zaporizhia, ¿no? Estaba todo cerrado y de golpe me encuentro una cafetería que está abierta y ahí parece que el mundo, nada había cambiado alrededor. La cafetería con su música, cualquier cafetería de cualquier ciudad como Madrid, pues ahí estaba, ¿no? Y te tomas un café y parece que no existe nada. Es decir, las guerras son más, mucho más que frente. A mí me interesa mucho lo que ocurre más allá de los frentes y de los bombardeos. Es cómo la gente intenta mantener la normalidad porque es lo más natural, es una reacción humana. Entonces, claro, eso yo creo que falta mucho en el relato de las guerras que se está haciendo. Se hace mucho lo que yo digo, el parte de guerra, ¿no? El salir en un minuto en televisión y contar, pues bombardeo aquí, bombardeo allá, aquí muy cerca de nosotros, que muy cerca pueden ser 15 kilómetros. Y hacerlo además con el chaleco antibalas puesto en un hotel, que es una cosa que no, o sea, el porcentaje de riesgo, digamos que no exige llevar un chaleco antibalas, pero sí que al final se genera, yo creo, esta imagen de que la guerra está en todas partes de la forma en que uno tiene en la cabeza que es la guerra, ¿no? Que es el bombardeo, los disparos. Las guerras son mucho más que esto. La guerra también es buscar la normalidad dentro de la guerra. Por eso cuando yo hablo de conflictos no se habla solo de guerra, se habla de conflictos porque conflictos es cómo la gente lo vive. No cómo se disparan los cañones o qué estrategias se está siguiendo o qué tipo de munición están empleando las tropas, sino qué está ocurriendo exactamente. Y eso implica contar mucho más que el frente y hacerlo desde una posición marcial. Ujú. Totalmente. La personificación al final es muy importante para empatizar con las personas, también en un contexto de guerra. Em, Tu profesión, la de reportero de guerra, es un trabajo atípico que tiene un halo de romanticismo, yo diría, un punto de idealismo que tenéis todos los que os dedicáis a esto, y aunque tú insistes en que no, también un cierto punto de heroicidad, ¿vale? Pues, visto desde fuera, te diré que no está pagado, como luego hablaremos, no está pagado. ¿Cuándo y por qué decidiste ser periodista de conflictos? ¿En qué punto de tu vida? El día que cometí el error de leer Territorio Comanche, quizás, de Pérez Reverte. Pero creo que es muchos, muchos compañeros empezaron así y creo que todos hemos cometido el error de romantizar la cobertura de conflictos. Yo también lo he cometido. Y al final tienes que dar tu baño de realidad y tienes que ponerte en tu lugar, poner en tu lugar qué es esto exactamente, qué es esta profesión. Pero cuando me preguntas a mí, yo creo que también otro error que cometí en su momento es creer que un periodista es periodista de guerra y punto. Quizás en otra época sí, quizás en otra época pues uno podía vivir únicamente cubriendo guerras, emborrachándose en los hoteles o igual cubriendo conflictos sin ni siquiera salir del hotel, entrevistando a los taxistas y así se marcaba 3 o 4 libros. Y hay grandes nombres del periodismo que hacían eso. O otros que en su veteranía pues todavía pierden muchas veces la perspectiva. Os hablaba hace poco, ¿no? Del mítico Robert Fisk, al que muchos también hemos mitificado. Y Robert Fisk, la cobertura que hizo de Siria era tan vergonzosa que hasta el que había un chaval sirio que coincidió con él varias veces en Damasco que decía, pues que este veterano reportero de guerra no conocía el lenguaje árabe, no sabía hablar árabe. Y hacía unas coberturas que era venerado por ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué me he metido yo en esto? Para poder contar cosas.
porque es la forma de contar las cosas. Y mira, el día que me mandaron aquí, ese día había entrevistado a Miguel Ángel Moratinos, al exministro de Exteriores. Una entrevista fantástica. Y por la mañana, de hecho, había estado con la ministra Pérez Laya, ahí en Estambul, en Antalya. Uno tiene que ser capaz de hacer de todo. Es decir, es muy arrogante decir, yo soy reportero de guerra. ¿Cómo que yo soy reportero de guerra? Tú eres reportero, tú tienes que contar cosas. Y me merece el mismo respeto, al menos a mí personalmente, porque yo me he dedicado a eso, a hacer información local, en su momento de becario, en el Diario de Tarragona, en Reus Televisión, en EFE, que hacía reportajes, en La Sexta, que hacía documentación. Es decir, cualquier periodista, desde la posición en la que esté, tiene una responsabilidad social exactamente idéntica. No te hace mejor cubrir una guerra, te hace mejor ser buen profesional. Y hay buenísimos profesionales en información local, a los cuales respeto y no descarto volver algún día a hacer información local porque me encanta. Y luego hay periodistas de conflictos rematadamente malos como profesionales. Y ya está. Analizando el contenido del curso de autoprotección en conflictos armados, uno se da cuenta que está repleto de anécdotas, de vivencias personales, ¿no? Que tú en primera persona te ha tocado, has tenido que vivir. Al cubrir un conflicto armado desde el terreno, todo imagino que se vive con un nivel de adrenalina y una intensidad tremenda, ¿no? ¿Cuál es aquella experiencia, aquel reportaje, aquella fuente que más te ha marcado, que más te acompaña hasta el día de hoy? Se me hace muy complicado porque cuando uno echa la vista atrás parece que no, pero en 10 años han sido muchas las coberturas. Y quiero insistir en esto. Adrenalina, sí, pero el periodismo de conflictos tampoco es adrenalina únicamente. A veces son pasarte 4 días esperando a tener la oportunidad de poder hacer algo para conseguir el permiso, tirar adelante y tal. Y muchas veces las historias, insisto, no están en el frente, están en la retaguardia. Recuerdo un compañero, no voy a decir su nombre, buen amigo, que me contaba, ¿no?, cómo se había pasado casi 20 días encima de una barca en medio del Mediterráneo para poder entrar en Libia. Pues imagínate pasarte 20 días en un barco comiendo atún en lata, menuda emoción, ¿no? Menuda adrenalina. Pues casi se vuelve loco. Para mí, yo creo que la historia que más me ha podido marcar hasta el momento, insisto, y no es una historia de frente, es una que cubrí hace ya unos años para el diario.es, para Desalambre, en Şemdinli, en la esquinita sureste de Turquía. Era una vía de paso de la guerrilla, del PKK, y era una zona de conflicto. Y ahí, pues, un día, un niño, Behzat, de 5 años, sale de su casa a jugar al parque y de golpe explota. Explota algo, el niño muere en el acto y lo que ocurrió, bueno, pues nunca más se supo. La teoría de los padres era que el niño pues había tocado una mina antipersona, como las muchas que hay en la frontera entre Turquía e Irak, Turquía y Siria, y era una mina antipersona que igual se había podido remover y tal, pero es que claro, cuando van a pedir cuentas al gobierno turco, el gobierno turco se lava las manos y dice que no, que esa mina, eso es una granada que había dejado el PKK para matarlos, ¿no? Era una familia kurda. Entonces, estas son para mí, creo que las historias que quiero contar. Es decir, grandes conflictos, pequeñas historias son las más importantes. Otra yo creo que de la que puedo estar más orgulloso incluso, una pareja de chicos homosexuales sirios, majísimos, majísimos, los conocí, vivían en Turquía en una situación deplorable. Y nada, escribí una historia, escribí un relato sobre cómo estaban mal viviendo, tomé algunas fotos en su casa y la Ola de Solidaridad, que nació de España a raíz de aquel reportaje, tanto como que al final acabaron admitidos en la Universidad de Jaén con una beca y que este año precisamente se van a graduar los dos de Derecho y Bellas Artes. O sea, esto no es un logro del periodista. Digamos que el periodista no ha conseguido que ellos se gradúen, pero el periodista ha conseguido que su misión funcione, o sea, que la misión esté cumplida, que sea que esta parte de la función que tenemos, que es transmitir una historia de un lugar del mundo a otro y que provoque, como decía al principio de la charla, una reacción por parte de las audiencias, este es el verdadero éxito, que las audiencias reaccionen. Si hemos conseguido esto, nuestro trabajo está hecho. Y estas son por eso para mí las historias más importantes, más allá del frente, de la adrenalina y de los tiros. Totalmente. El impacto al final de explicar relatos que permiten empatizar con esos protagonistas, ¿no?, anónimos, ¿no?, en la mayoría de ocasiones, conseguir remover conciencias, ¿no?, estómagos y provocar ese cambio, ¿no?, que la gente actúe en consecuencia.
Em, un reportero de guerra o un reportero general que a veces se dedica a la guerra, Luis Miguel, ¿tú crees que nace o se hace? ¿Crees que es aprendible todo aquello que se necesita para poder hacer bien este trabajo? Absolutamente, absolutamente. Yo siempre he recomendado que la gente se forme en periodismo, ¿no? Pero también un no periodista podría hacerlo. Pero bueno, yendo más a lo más básico, no existen condicionantes genéticos que te conviertan en mejor o peor periodista. Y además soy muy poco fan de esas declaraciones tipo Kapuczynski, ¿no? De los cínicos no sirven para este oficio. Yo lo siento, pero en este oficio he visto a muchísimos cínicos. Está lleno, además. Otro que decía, pues no se puede ser mala persona. Pues no lo sé. O sea, en el negocio de la comunicación, como en cualquier otro negocio, pues hay buenas y malas personas y punto. Es decir, creo que nosotros no deberíamos ser nadie para ir juzgando cómo es cada compañero personalmente, pero profesionalmente, pues bueno, pues lo mismo. Hay mejores y peores profesionales. Pero lo que sí que quiero romper es una lanza a favor de los periodistas españoles. Es decir, tenemos un colectivo de periodistas buenísimo, buenísimo. Y cada uno puede haber provenido de un origen distinto, no todos tienen por qué haber estudiado periodismo, pero a nivel de conocimientos, de nuestra forma de movernos, la experiencia acumulada de muchos compañeros, yo creo que está, si no a la altura, en muchos casos está por delante de periodistas de primera línea. Hablo de medios como CNN, BBC, etc. Hay que tener en cuenta que la cantidad de recursos con los que los periodistas españoles trabajan en comparación con estos, es decir, el punto de partida es tan desigual, pero se llega a un punto de tal igualdad o incluso de superioridad, que eso es lo que hay que tener en cuenta, por encima de si el periodista ha nacido o no ha nacido. Los periodistas, Ujú. bueno, pues un velocista puede nacer buen velocista porque está genéticamente preparado, pero el periodismo no depende de capacidades físicas. Ujú. ¿Y crees que hay un mínimo común denominador en todos vosotros? ¿Hay algo que creas que os, bueno, que esa esencia, ese ingrediente que quizás es necesario que todos tengáis? ¿O por contra, no hay nada en este sentido? Bueno, había esa famosa frase, ¿no? Del jefe de la tribu, del jefe de la tribu, de Manuel Guimeneche, que decía que un periodista tenía que cumplir las 3 Ds, ¿no? Divorciado, dipsómano y depresivo, ¿no? Si no me equivoco. Yo, sinceramente, sí que he pasado por una depresión en su momento, pero ahora no. Ahora estoy la mar de bien, curado. Dipsómano, adicto al alcohol, pues mira, conseguí una estrella Damm, pero se acabó. O sea, poco más. No, no estoy aquí pimplando 24 horas para poder sobrevivir. Y divorciado, pues ojalá no, soy una persona muy feliz. Y entonces, por eso vuelvo a romper una vez más el mito del romanticismo del periodista. ¿Qué hay en común denominador en todos nosotros? Pues yo creo que únicamente la pasión y el deseo de hacer el trabajo bien hecho, porque nadie se pega una kilometrada para venir aquí simplemente a forrarse de pasta o simplemente a hacer el payaso o simplemente a perder el tiempo. No, vienes aquí porque sientes que tienes un compromiso. Obviamente vienes a ganar dinero, por supuesto, es un trabajo, pero no vienes ni a forrarte ni únicamente pensando con los ojos como el tío Gilito, ¿no? Con el signo del dólar, no, vienes aquí porque crees que es lo correcto estar aquí y punto. Hablando de pasta, hablando de dinero, cubrir una guerra es caro, mucho más caro de lo que la gente se puede llegar a pensar. En la mayoría de casos, estos costes son asumidos por vosotros, ¿no? Los propios periodistas, que además de jugaros la vida, tenéis que asumir el riesgo de no recuperar la inversión en transporte, en hospedaje, en material, en equipo, en que se te rompa el portátil, como te pasó a ti hace unos días. Para que lo entendamos todos, ¿podrías explicarnos cuáles son los principales costes que tiene para un periodista independiente cubrir una guerra? Bueno, primero, insisto en este detalle, ¿eh? Los periodistas españoles hacemos de la necesidad virtud y con 2 tortas hacemos un pan. Es decir, hemos hecho milagros, siguen haciendo milagros. Pero sí, insisto, si la CNN tiene buenos reportajes, es porque ellos pagan a los mejores productores, al mejor fixer. Es porque ellos tienen capacidad, tiempo y tal. En fin, dicho esto, ¿cuánto vale? Mira, un teléfono satélite Zuraya, 1.000 euros. Recargarlo,
pues si te vale los 5 euros el minuto, pues ves calculando. El otro día resucitar el teléfono, porque durante un año no lo usé, me costó 45 euros. El chaleco antibalas son 1.000 euros, casco le sumas unos 1.200, 1.300 euros, un buen equipo de seguridad con garantías. El botiquín, 150, 200 euros. El viaje, podéis ir sumando, sobre todo si es un país como Afganistán, ¿no? Que te puede valer 900 euros el billete. Un fixer, un productor, pues te puede valer un traductor de inglés, ¿no? Un chaval que sepa inglés, el idioma local, te puede valer 100 euros. Pero alguien que sepa organizarte temas, que tenga contactos, que sepa coordinar un coche, sobre todo que sepa guardar tus espaldas, que sepa decirte aquí no te metes porque aquí vas a pillar. Uno de estos te puede valer 700 euros, 800 euros. Y lo merece, ¿eh? O sea, insisto, ahí tenemos también el problema de los fixers y tal, pero esta gente merece cobrar bien, igual que merece cobrar bien el periodista. Y a partir de ahí ya puedes sumar todos los gastos que quieras, desde comidas, desde hoteles, que siempre son más caros en zona de guerra. Una cobertura bien hecha de 1 o 2 semanas no te va a bajar de los 2.500 o 3.000 euros. Dicho así, y no estoy contando ni el chaleco antibalas, ni el botiquín, ni esto. Esto se supone que tienes que venir con esto de casa. Claro, esto al final hace, haciendo cuentas, ¿no? Te pones a plantear cuál es un poco el negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? Los medios de comunicación, pues eso, tener una audiencia que está pegada a la televisión, que está pegada a la radio, en prensa escrita. Todo esto hace que al final ser periodista independiente no tienes una estabilidad, no tienes una seguridad y eso seguro que influye en el día a día de vuestro trabajo, ¿no? ¿Es habitual que quien cubre un conflicto sea freelance o es más habitual que cada periodista forme parte de su medio? No, ahora es cada vez más habitual, o en todo caso lo que se está volviendo también habitual es una fórmula mixta, es decir, que los medios tengan a su hombre, a su mujer, pero esta o este no tenga un contrato con el medio, sea una especie de autónomo, ¿no? O un autónomo a secas, pero con digamos, una relación de preferencia. Soy optimista sobre esta cobertura de Ucrania. Creo que por primera vez después de mucho tiempo los medios han entendido los riesgos que tiene esta cobertura y la necesidad de proteger a sus periodistas con seguros, asegurándose de que haya equipos de protección. Luego Reporteros Sin Fronteras ha hecho un trabajazo enviando chalecos antibalas aquí a Liv, aunque también tenemos el problema que muchos lo están cogiendo para usarlo ahí en Liv para hacer sus directos de televisión y la gente que quiere ir a zonas realmente expuestas pues no está teniendo un acceso tan fácil. Pero, pero soy optimista. Yo creo que esta cobertura va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar muchas cosas que se estaban perdiendo en los últimos años. Es decir, hayamos llegado a un momento en el cual la gente se estaba metiendo en Siria con la oportunidad de ganar poco. Se estaba metiendo en unas situaciones muy arriesgadas, sin conocimientos suficientes y además para perder dinero, en muchos casos. Y estamos consiguiendo en esta cobertura que cambie, que cambie. Y ahí ya apelo a todos mis compañeros. Necesitamos insistir en eso. Necesitamos que los medios entiendan que es una buena inversión. O sea, es una buena inversión de dos formas. La primera, si tienes un periodista contento, si tienes un periodista cómodo, los reportajes van a salir mejor. La cobertura va a ser mucho mejor. Y por otra parte, si le pasa algo a esta persona, también te vas a cubrir las espaldas, porque tu reputación va a quedar en entredicho, como le pase algo a este periodista. Entonces, tenemos que llegar a un momento en el cual los medios lo entiendan que es una inversión para ellos también, porque ellos están también recibiendo visitas y tener una persona bien protegida les va a dar mucho rédito también. Soy optimista, la verdad que soy optimista, pero venimos de años muy complicados y eso también es cierto. Yo en mi caso, después de una década trabajando, como comentaba, sobre todo para el periódico El Mundo, el periódico El Mundo ha hecho una muy buena inversión, ha hecho un buen esfuerzo para traerme aquí y yo eso lo valoro y ha sido de hecho una de las razones para las cuales estoy aquí, por las cuales estoy aquí, porque siento la confianza del medio y es una oportunidad que tenemos de contar cosas. Ojalá esto se prolongue, es decir, que no sea solo Ucrania, que sea Afganistán, que sea Siria, que sea multitud de países africanos que están muy fuera del foco, que sea Yemen, que es un país muy caro de cubrir. Eso explica también a veces la falta de cobertura. O sea que a partir de ahora se desarrollen dinámicas para permitir prolongar estas coberturas.
Es otro de los objetivos de esta masterclass, ¿no? El visibilizar esta profesión para intentar poner también nuestro granito de arena en su mejora. La profesión del periodismo se ha visto, como todos sabemos, transformada en las últimas décadas por la irrupción de Internet, la socialización de los móviles y la extensión de las redes sociales, ¿no? Que hoy en día prácticamente cualquiera puede ser periodista, igual que cualquiera puede ser entrenador de fútbol, ¿no? Mm. Aún así, hay un factor que por desgracia se ha mantenido completamente estático en todo este tiempo y es el hecho de que un columnista o un contertulio de cualquier medio hablando sobre Siria, Afganistán o Ucrania esté cobrando más que un periodista de conflictos en Alepo, en Kabul, en Kiev, sobre el terreno, jugándose la vida y con un conocimiento mucho más profundo y además de primera mano. ¿Por qué crees que esto es posible? ¿Y cómo puede ser que en esta profesión del periodismo esté tan desproporcionado el esfuerzo, mérito y riesgo versus condiciones laborales? Mm, yo creo que son muchos los motivos y debo empezar recordando que yo soy un periodista que vive en Turquía, llevo 10 años entre Turquía y Teherán y muchas veces me desconecto de la realidad de los medios españoles, incluso de mi propia redacción. No sé cómo se mueven a veces las ideas allí. Pero creo que en España, sobre todo cuando comentas esto, te estás centrando en la televisión, en la idea de la televisión, que es quizás donde tenemos más, ¿no? El concepto del show, ya del show político, ¿no? Había un compañero que hoy estaba haciendo una crítica muy válida, además, sobre el hecho de que se haya convertido a veces la información política en una tómbola, ¿no? En un corazón, Ujú. no, corazón, corazón, no, en un, esto, ¿cómo se llama? Sálvame, ¿no? O sea, Ujú. una vez más se busca la estridencia, una vez más se busca el sensacionalismo y ahora se hace a través de la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que un tío como yo, así, contándote su vida, contándote las historias de la profesión, pues igual no vende tanto como alguien que pueda salir, pegar 4 gritos y ponerse a llorar delante de las cámaras, ¿no? Ahí ya, pues obviamente, si tienes que elegir entre un tío como yo, así desarreglado y tal, y esa persona, pues vas a elegir a esa otra persona por estridente y porque es lo que las cámaras quieren. Y es porque lo que las audiencias, o lo que ellos entienden que las audiencias quieren. Yo quiero creer que igual que en esta cobertura, insisto en mi optimismo, se está haciendo un trabajo, mis compañeros, o sea, chapó por todos mis compañeros que están aquí en Ucrania haciendo un trabajo brutal. Ojalá, ojalá, cuando vuelvan a España, en todos estos programas cuenten con ellos. Ujú. Cuenten con ellos y tengan oportunidad para explicar. Y se tenga la paciencia. No necesitamos llorar delante de cámara para explicarte el conflicto de Ucrania. Necesitamos tener un espacio en el cual nosotros, como profesionales del relato, podamos relatarte lo que está ocurriendo, lo que hemos visto. Pero por ahora creo que el paradigma está todavía en la estridencia. En cuanto a los columnistas, pues sí que pienso que estaría bien dejarnos un poco más de espacio a los reporteros para que no solo cultivemos el género de la crónica periodística o del análisis, ¿no? Que también tengamos un espacio, como digo yo, para explayarnos, ¿no? Para poder también plasmar nuestras reflexiones. Creo que sería muy, muy útil para los medios de comunicación. Con esto no quiero en ningún caso mostrar desdén hacia los columnistas. Yo leo mucha columna, mucho analista y le tengo muchísimo respeto. Y pienso que hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero, ¿por qué no dejarnos también, ¿no? Ya que preguntas eso, que los reporteros que estamos sobre el terreno tengamos también un espacio más allá de la crónica periodística? Sobre todo aquellos que ya tenéis una trayectoria, ¿no? Que al final entráis en el estatus ya de incluso analista en algunos ámbitos por vuestra especialización, vuestro foco, ¿no? Vuestra multidisciplinariedad en determinados aspectos y ya combináis esa parte de lo que hacéis en NAR Research and Consulting, ¿no? Que es más, está más a caballo del análisis, ¿no? Y de la investigación que no tanto del relato, ¿no? Y de la crónica. Sí, NAR se le puede llamar metaperiodismo, quizás. Es una fórmula de búsqueda de salida a una serie de informaciones que por su formato pues no tienen cabida en los periódicos, no son crónicas periodísticas, es algo mucho más, como tú dices, ¿no? Es la capacidad de poder analizar ya una región en concreto, en el caso de NAR Research, la región del Mediterráneo Oriental, ¿no? Los países que bañan el este del Mediterráneo, que es una zona potentísima a nivel de información y que además es útil.
Y nosotros lo que intentamos es adaptar esta información a una serie de perfiles profesionales que pueden estar especialmente interesados en ella, ¿no? Como pueden ser diplomáticos, como pueden ser compañeros investigadores, como pueden ser empresarios. Eh, y lo que hemos creado, pues una serie de productos, comenzando por un boletín, que en una lectura de 10 minutos cada 2 semanas puedan enterarse no de lo que ya han leído los medios de comunicación, sino de lo que no aparece en los medios de comunicación. Pero, ojo, esto no es esto no te lo están contando, no, es simplemente, esto no hay sitio en los medios porque es otro género casi distinto, ¿no? Es un análisis mucho más en profundidad. Tenemos un feedback muy bueno, tenemos un feedback muy bueno, hay gente muy contenta. Es un formato gratis y volviendo al tema de los pagos, pues sí que nos encontramos con que cuesta mucho, entiendo, hacer entender a la gente de que el tiempo no es oro, pero quizás es un poco plata, que esto vale dinero y por ahora pues el sistema gratuito que tenemos o de pago voluntario pues no genera compensación casi, pero nuestro objetivo es utilizar esto como una plataforma más para dar salida a una información que los periodistas, pues como tú dices, con más recorrido sí que podemos hacer. O sea, Victoria, Andrés Morenza, Daniel Iriarte y Manol están haciendo un trabajo en la plataforma brutal y podemos deciros que es información de una calidad, insisto, brutal, porque estamos haciendo cosas que no hacen ni siquiera productos extranjeros en este sentido. Somos muy especializados y en castellano somos los únicos que estamos generando ese tipo de producto. Volviendo al terreno, el mero hecho de acceder o intentar acceder a un país en guerra, donde están las fuentes, donde están las historias noticiables, allí donde queréis poner el foco, debe ser tremendamente complicado, ¿no? ¿Cómo consigues acceder a las zonas más restringidas? ¿Cómo puedes superar esos checkpoints, los controles de acceso o incluso campos de minas que pueden separar de donde te encuentras a donde quieres ir, ¿no? ¿Cómo haces para superar todo eso? Bueno, cada historia es un mundo, cada historia es un mundo. Es decir, por ejemplo, en Siria, que alguna vez tocaba entrar por, a través de la frontera, ¿no? Recuerdo una vez que era básicamente, teníamos unos 15 segundos desde que pasaba un coche patrulla de la guardia fronteriza turca, ese era tu hueco, ¿no? Tenías que correr a través de un huerto, a través del sembrado, saltar una verja de metal y pisar justo por donde pisaba la persona que iba delante tuyo, ¿no? Porque era el único camino que no estaba minado. Este es una forma de entrar que muchos compañeros pues también han tenido que usar en su momento y que no ha sido la única para entrar en Siria. O sea, en otras a las regiones kurdas de Siria se puede entrar por Simalka, ¿no? Por el conocido paso de Fishhabur, con una forma mucho más burocrática. En otros casos, pues no te queda más remedio, por desgracia, que tener que entrar con el poder de la zona, el poder ocupante, ¿no? Pues si Turquía está controlando la zona de Afrin, pues es que no hay otra forma de entrar con ellos, ¿no? En el caso de Ucrania, yo creo que ha sido quizás la forma más curiosa con la que me he topado en mi vida, que es entrar en tren. Hay un tren que es el que está sacando desde Leópolis a muchos refugiados, llega hasta bueno, un pueblo de nombre impronunciable, Przemyśl, está en Polonia, un pueblo fronterizo con Polonia. Allí baja toda la gente que está huyendo de la guerra y hay una serie de instituciones que les asisten, les brindan la primera asistencia y allí recoge pues a una colección bastante tupida de personajes, ¿no? Comenzando por los periodistas y acabando por exmilitares, ¿no? Por militares voluntarios, por combatientes extranjeros que quieren entrar en el país, pero también hay, por ejemplo, gente que está haciendo negocio, ¿no? Que compra cosas en Polonia, las trae dentro y vive del negocio de la guerra. Luego también nos encontramos con ucranianos que necesitan volver, algunos que han estado viviendo en el extranjero y que vuelven a ver a sus familiares, a rescatarlos, gente que ha salido y que necesita volver porque prefiere estar dentro del país que estar en el extranjero si cree que la zona es más o menos segura en la que vive. Entonces, esa es la forma de entrar. Yo creo que es la primera guerra que en mi vida que la he cubierto en tren. Es una especie de interrail, no quiero que quede ni frívolo ni macabro, o sea, realmente es duro, estos compartimientos en los que está viajando la gente llenísimos hasta arriba, mucha tristeza, mucha tristeza. Y entonces pues el tren va muy poco a poco, pasa la noche entera.
dentro del vagón, y es así como se está viajando en este conflicto en muchos casos. El hecho de que las guerras o que esta guerra esté ocurriendo en una zona, en una región donde hacía muchos años que no había guerras, pues eso permite también que haya un cierto desarrollo, ¿no? Y un transporte, unas facilidades que quizás pues, en otras regiones, Burkina Faso, como comentabas, en Yemen o tal, pues ya está tan enquistado el conflicto que el desarrollo económico de esas zonas impide tal. Esperemos bueno, que pronto se recupere la situación y ese tren pueda recuperar la normalidad y la rutina de siempre. Antes comentabas o mencionabas a Arturo Pérez Reverte. Hace poco escuchaba una entrevista que le hacían en la que mencionaba cómo se preparaba antes de salir a trabajar. Una vez ya habiendo pasado la frontera, ya en su hotel y desplazándose a la zona de conflicto donde tenía que ir cubriendo, que ir entrevistando, etcétera, mencionaba que tenía una manía, ya estuviese pues, en Eritrea, en el Sáhara, en Nicaragua, en Libia, Mozambique o Angola, en los sitios donde él faenó, y que era que antes de salir del hotel dejaba su habitación completamente limpia y ordenada por si no era él el que tenía que ir a recoger sus cosas, ¿no? Y que era una manía que religiosamente cada mañana, antes de ir a trabajar, hacía. Esta costumbre puede parecer una nimiedad, ¿no? Pero yo creo que simboliza las cosas que se le pasan a uno por la cabeza a un reportero en medio de una guerra, cosas como esa, ¿no? En el curso de autoprotección en conflictos armados que tutorizas, mencionabas, y me sorprendió, que una de tus manías en los conflictos es siempre que estás cerca de un arma o que ves un arma, sobre todo si es una automática o semiautomática, tiendes a fijarte si tiene el seguro puesto, ¿no? Viéndote casi obligado, irremediablemente obligado a interactuar con quien la porta y avisarle que tiene el seguro sin poner, ¿no? Para evitar una tragedia. ¿Qué otras costumbres o manías tienes cuando estás en una zona de guerra que nos permita poder entender de forma simbólica, ¿no? qué os puede estar pasando por la cabeza? Sí, a ver, yo distinguiría los rituales de los métodos. O sea, en mi caso, rituales ninguno. O sea, más allá de lo más obvio que es escribir tu testamento antes de irte, que es una cosa lógica, porque bueno, es una cuestión legal, es una situación legal. Más allá de eso, y una vez más voy a desmitificar la figura del periodista, pero es que es mi forma. Yo nunca pienso en si no vuelvo. Yo tengo muy claro que yo me voy para volver. Si pasa algo, pues qué pena, qué pena. Pero yo no estoy todo, no puedo estar constantemente pensando en, ay, no voy a volver, ay, no voy a volver, y la habitación tal, no. Simplemente yo dejo aquí las cosas tiradas, la cama bastante mal hecha además siempre, todo por aquí tirado, porque soy un desastre, porque siempre estoy currando hasta las tantas y no estoy para recoger, y menos cuando me voy a ir. Eh, dicho esto, obviamente, luego está el método. Método, pues una cosa que comento en el curso, ¿no? En algunas zonas, si tú crees que puede haber un peligro de secuestro, pues no alquiles más de una noche. Entonces, sí, yo cada noche recogería las cosas y diría, vale, aquí hay riesgo, prefiero que los del hotel crean que no voy a volver. Tomas este protocolo, o el mismo protocolo que cuando llegué a Kiev, pues estaba buscando una habitación en un hotel que estuviese en primera, segunda planta y en la zona trasera, ¿no? Por en caso de que hubiese caída de proyectiles o algún misil, ¿no? Eso es método. El vigilar pues las armas, si están cargadas, descargadas, el miliciano cómo las usa, si parece muy torpe o no parece muy torpe, si lo ves profesional o no lo ves profesional, si lo ves más o menos alterado, eh, si estás viendo caer proyectiles, qué periodicidad están cayendo, o sea, todos estos son cosas de método. El coche está en condiciones, no está en condiciones, te puede dejar tirado, no, tiene gasolina, no tiene gasolina, las ruedas están con presión, están sin presión. Todas estas cosas, todo esto para mí es método. Entonces, ahí en el curso cuento muchísimos detalles de estos porque al final son los detalles los que te pueden dar un mal día. Y me acuerdo en Siria con un compañero, lo más tonto del mundo que puede parecer, ¿no? Tú puedes estar vigilando todos los elementos, desde la carretera, qué controles te vas a encontrar, puedes intentar predecir a qué hora vas a llegar, pero lo que no vas a predecir es que de golpe, conduciendo con el coche, la rueda se vaya a tomar por culo. Y estuvimos así de peor hostia contra un camión. O sea, fíjate tú, con todo lo que tú puedes llegar a plantearte de método, que al final lo que estuvo a punto de matarnos, y realmente es lo más cerca de la muerte que he estado en mi vida, en zona de guerra, es lo mismo que puede haber ocurrido en zona de paz, que es que te reviente la rueda del coche y que encima el coche se te vaya y casi te estampes con un camión que viene de vuelta.
Y al final el coche que se quedó en un terraplén así, medio volcado. O sea, y salimos ilesos, y de verdad, pero era la maldita rueda porque no estaba bien revisada la rueda y porque la carretera tenía 30.000 baches, ¿no? Ujú. Entonces, insisto, yo creo que más que los rituales para las charlas, ya cuando tenga 70 años, igual hasta me los invento, ¿no? Y empiezo a decir, pues que yo antes de irme me ponía los calzoncillos usados de toda la vida y que me bebía 3 sorbitos de cerveza antes de irme a dormir. Pero para mí creo que lo más importante, a mis compañeros seguro que también, es el método. Es el método. Es todas aquellas herramientas o detalles los cuales puedes usar o te tienes que fijar para asegurarte que tu seguridad está garantizada al máximo. Hablando de seguridad, según datos de la UNESCO, hasta el momento se han registrado 1.511 periodistas muertos desde el 1993, normalmente en conflictos armados o zonas hostiles. Según Reporteros Sin Fronteras, este año 2022 llevamos ya 21 periodistas fallecidos, 4 en Ucrania en estos últimos 10-15 días, ¿no? Entre ellos se encontraba Oksana Baulina, periodista rusa del medio de Insider, cubriendo el conflicto de Kiev. Y tras un ataque que tiene todos los visos de haber sido intencionado, ha fallecido, ha sido asesinada. Probablemente los conflictos armados y las guerras son los lugares más peligrosos del mundo, lugares donde no solo hay riesgos y amenazas de todo tipo, de alta frecuencia y de alto impacto, sino que además los periodistas debéis hacerles frente solos, al trabajar de forma más o menos independiente, sin un equipo de personas, sin una estructura, ¿no?, que os respalde en el terreno. De todos los riesgos, como comentas en el curso y haciendo referencia al método, es conveniente hacer un listado de riesgos potenciales, un listado de amenazas, tener un método estructurado donde reflejarlos incluso en un papel, ¿no?, y asociarlo a una serie de medidas de seguridad que permitan prevenirlos o gestionarlos o por lo menos tenerlos en cuenta y poder prever cómo actuaremos en ese momento dado para reducir la improvisación al mínimo, ¿no? En el caso de Ucrania, ¿cuáles son esos riesgos o amenazas principales que tú has hecho en tu análisis de riesgos? A ver, lo primero es, nos estamos dando cuenta que la amenaza es muy evolutiva. O sea, está cambiando, no cambiando diariamente, pero sí que diariamente estamos sabiendo cosas nuevas. Por ejemplo, la cuestión del asesinato de esta compañera. El asesinato de esta compañera parece bastante claro que fue, como tú has comentado, premeditado y señalada, o sea, con Diana sobre su coche. Eso significa dos cosas. La primera, que Rusia tiene capacidad material de poder lanzar este tipo de ataques, como pueden ser un dron suicida o un bombardeo, digamos, posicionado contra un objetivo. Y segundo, tiene inteligencia. Entonces nos debe llevar a una segunda pregunta. ¿Cómo consigue esa inteligencia? Puede ser a través de interceptar comunicaciones, puede ser a través de tener personas infiltradas entre el equipo periodístico o las fuerzas de seguridad ucranianas, puede ser que estén usando drones y con eso sea suficiente para observar desde arriba, o puede ser una combinación de todas. O Eso sigilo, ¿no? significa Quizá también investigación online. exactamente. Yo, por ejemplo, un consejo que sí que daría a los compañeros, no solo que están trabajando en Ucrania, sino cada vez en nuevos escenarios donde la tecnología tiene mucha más importancia que antes, pues es ese hecho. Por ejemplo, yo no publico una foto en Instagram hasta que ya he salido de esa zona. O estoy publicando fotos en Instagram donde no estoy localizándolas en concreto en un sitio. Igual pongo Ucrania, punto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volviendo al tema de la muerte de compañeros periodistas. Una de las principales causas de muerte, volviendo a lo que había dicho antes, los accidentes de tráfico. O Ujú. sea, lo que cualquiera pensaría, no, en guerras te mueren, te disparan, también te matan y te disparan y te matan, pero también tienes accidentes de coche. Muchos, muchos. Te relajas, vas sin el cinturón de seguridad, contratas a alguien que quizás no tiene la pericia o de golpe te encuentras con una carretera que no está en condiciones o un temporal. Esas cosas pasan. Dos, la gran mayoría también son locales. Es decir, la mayor parte de los periodistas que han muerto en Ucrania son ucranianos.
eslavos, son gente de aquí. Y no se les tiene tan en cuenta porque como no son occidentales, tal. En Siria lo mismo, en Siria lo mismo. Pobrecitos todos nuestros compañeros, de verdad. O sea, pero sobre todo los locales porque nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos. De los demás nos acordamos todos y tenemos que seguir acordándonos. Pero los periodistas locales son los que realmente mueren, son los más expuestos siempre. Y en Ucrania considero que también son los más expuestos. Tenemos que desarrollar métodos y sobre todo difundir conocimiento para que podamos eso, ¿no? minimizar el riesgo. Volviendo otra vez a la cuestión de la amenaza evolutiva, es decir, estamos intentando saber exactamente qué puede estar matando a nuestros compañeros. Podrían ser infiltraciones, porque algunos han desaparecido en zonas no solo de frente, sino de prefrente. Es decir, te disparan en esta calle, pero es que por el camino pueden estar ocurriendo cosas. A un compañero le bombardearon desde un avión, viajando a una población en los alrededores de Kiev. Eso significa también que los periodistas son objetivos. Los periodistas ahora mismo son objetivo. Y hay medios materiales, vuelvo otra vez a esto, ¿no? Y no se muere solo en el frente, también parece que te pueden matar en la retaguardia o cerca de ella. ¿Quiere decir eso que pueden bombardear de golpe un hotel lleno de periodistas en el centro de Kiev? Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pero tenemos que maximizar las precauciones llegados a este punto. Y realmente nos está costando mucho hacernos una especie de fotografía muy clara de lo que puede haber, ¿no? Por ejemplo, en Siria, primero, el gran riesgo pues, eran las caídas de proyectiles, los disparos de francotiradores contra periodistas, así empezaron a morir los primeros asesinados. Bueno, el caso de Anthony fue una alergia, en fin, también son cosas que volviendo al tema, las medicinas, o sea, por falta de medicinas para tratar un ataque de alergia al pelo de caballo, pues el pobre murió. Luego empezamos a ver el riesgo de los secuestros y el riesgo de los secuestros se volvió muy líquido, es decir, tú ya no sabías exactamente si esa milicia era o no era capaz de secuestrarte. Entonces, eso te obliga a maximizar el método, o sea, precauciones de método como pues no hablar de dinero en público, no mostrar billetes en público, moverse con gente de tu máxima confianza, estar muy atento a las reacciones de la gente de tu alrededor, no notificar tus desplazamientos, ir siempre al día, hacer cambios de planes de repente, ¿no? O sea, todo esto eran como métodos que podías aplicar para maximizar tu seguridad. En Ucrania, pues nos estamos encontrando con todo esto que he dicho y a partir de ahí también, a mí el otro gran miedo que tengo es sobre todo los bombardeos porque se están usando armamento muy avanzado, capaz de golpear edificios y va a llegar un momento en que Rusia va a querer golpear edificios. Es decir, lo que estamos viendo hasta ahora son dos cosas. Rusia está lanzando ataques, entre comillas, quirúrgicos para golpear puntos estratégicos de la defensa, como puede ser lo que está ocurriendo en Kiev, y por otro lado Mariupol, que es básicamente bombardeo al tuntún. Es lanzar todo lo que puedan, arrasar, destruir, mientras la gente está metida dentro de las casas. Entonces, tenemos que jugar con estos factores, pero si de golpe ocurre un ataque químico o de golpe se usa un proyectil donde ya se ha decidido no solo golpear la casa con mortero, con fuego de mortero, sino destruir el edificio entero de arriba abajo, entonces en ese momento se puede ver todavía mucho más mortífera esta guerra. Has comentado en varias ocasiones a los fixers y estamos dando por hecho que quizás todo el mundo que nos está viendo sabe lo que es un fixer. Quizá merece la pena que expliques lo que es un fixer y también es una parte crítica, ¿no?, de la autoprotección. ¿Cómo seleccionamos a ese fixer? Si es que lo podemos seleccionar cuando hay un repertorio para escoger que muchas veces nos viene dado, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de trabajar con el fixer. El fixer o productor, es la persona que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo de formas muy distintas, de todo tipo de formas. Conoce la lengua local, por lo tanto nos va a poder traducir. Sabe cómo moverse sobre el terreno, sabe qué transportes elegir, nos va a poder aconsejar sobre cómo es más fácil llegar a ciertos sitios que sean nuestro objetivo.
nos puede presentar historias, puede conocer a gente que nos ayude a conseguir la historia que tenemos en mente, o nos puede proponer otras historias. Nos va a sacar de más de un apuro. Me acuerdo en Siria una vez, pues me capturaron mientras estaba grabando un vídeo y obviamente en ese momento yo, desgraciadamente, no hablo árabe lo suficiente como para poder defenderme. Fue mi productora, fue mi fixer la que me sacó del aprieto. Si no llega a ser por ello, hubiese tenido un problema muy grande. O ayer mismo, estaba grabando un directo y de golpe alguien paró con el coche, me vio con la cámara y empezó a gritarme que era un espía, que era un espía. Empezó a perder el control, claro, cuando veía que yo no le estaba respondiendo, cada vez se enervaba mucho más, se ponía mucho más nervioso, llamó a la policía y al final fue mi productor el que tuvo que sacarme las castañas del fuego. Entonces, son personas básicas que se merecen todo nuestro respeto, que los pongamos en valor y obviamente que cobren lo que se merecen. Este reconocimiento también, esto no es solo de aplaudir, ¿no? Se están jugando la vida. Y al mismo tiempo, insisto, en guerras como esta, ellos están mucho más expuestos que nosotros. Y además, puede que estén perdiéndolo todo. Pueden que estén perdiendo su casa, pueden que estén perdiendo a su familia. Entonces, creo que llegaría a decir que en muchos casos el fixer tiene muchísimo más valor que el periodista, porque yo solo soy un escritor ordinario, yo soy un escritor ordinario. Si yo no tuviese a mi productor, yo no podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Has mencionado en esta última frase a los espías, ¿no? Que podían estar acusándote, ¿no? En un trabajo que estabas haciendo de espía. En las guerras, los reporteros compartís espacio con otras profesiones, ¿no? Como son los espías. La misión de los espías es, en cierto modo, parecida a la de los periodistas. Es decir, consiguen información fiable para informar unos a un medio de comunicación o a la sociedad en general, en el caso de los periodistas, o en el caso de los espías, pues a los servicios de inteligencia de su país, ¿no? O a quien les pague, ¿no? Que también hay mucho mercenario en ese sector. Estos espías en ocasiones utilizan como cobertura que son periodistas para conseguir acceso a cualquier lugar y persona que les interese, pudiendo hacer muchas preguntas sin que nadie se sorprenda por ello. Este es uno de los grandes riesgos que tiene el periodista también en cualquier conflicto armado. ¿Cómo puedes evitar que te confundan con un espía? Y en caso de que te ocurra, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo más aconsejable que uno puede hacer como periodista para evitar que le confundan con un espía? Bueno, primero de todo, si hay compañeros periodistas que están usando la cobertura del periodista para sacar información o para trabajar de otra manera, espero que sean conscientes del daño que están haciendo a mucha gente. Están haciendo un daño muy grande. Segundo, desde el punto de vista personal, un periodista no puede acceder a información importante. Accedemos a fuentes importantes, sí, pero sobre todo accedemos a declaraciones importantes para las audiencias. O sea, nosotros todo lo que recibimos, todo lo que nos cuentan, lo estamos poniendo en un papel. ¿Qué inteligencia es esa? ¿Qué espionaje es ese? Somos gente que está, desde el momento en que entramos en un país, como Ucrania, como Siria, estamos constantemente bajo el foco de todos, porque somos periodistas. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, tener muy claro, ¿no? O sea, esta idea de que los periodistas pueden ser espías. Claro, al final se empieza a difundir esta idea, ¿no? Y yo creo que en un momento de conflicto se entra mucho en el campo de la paranoia. Es decir, en Siria, si tú grababas un vídeo delante de un hospital, ¿no? La gente se volvía loca. A mí me arrestaron, como comentaba antes, ¿no? Por estar grabando delante de un hospital. Y el argumento era que si yo grababa delante de un hospital, Rusia iba a conocer la localización y Rusia iba a bombardear el hospital. Era, a ver, hombre de Dios. Uno, la Cruz Roja ha facilitado a Rusia la lista de hospitales donde está la oposición para supuestamente que no la bombardee. Y Rusia está usando esta lista para bombardear los hospitales. Este es el primer problema. El segundo, esta gente no necesita periodistas. Esta gente sabe dónde están los hospitales. O sea, ¿quién puede recabar más información? Alguien cuyo trabajo es recoger información y por eso está constantemente con el foco encima de él, o alguien que pasa por ahí y hace ver como que no se entera de nada.
No, pero Es aún decir, así, es que un espía es una muy buena cobertura, porque al final, ¿con qué excusa te metes en según qué zonas de guerra o en según qué lugares? Ya quizá no para obtener inteligencia, pero sí para observar, para poder obtener fuentes, personas, quién hace qué está ocurriendo en zonas donde quizás solo tienen acceso los cooperantes, los médicos, los militares y los periodistas, ¿no? pero en la zona de conflicto hay mucha fauna. En una zona de conflicto hay mucha fauna, insisto, hay mucha mujer y mucho hombre que pasaba por ahí. Hay mucha mujer y mucho hombre que pasaba por ahí. Y al final es mucho más fácil para, o sea, un periodista, no olvidemos, los periodistas estamos ahí trabajando. O sea, nosotros ya cobramos un sueldo por estar ahí. ¿Para qué necesito un sobresueldo? Yo ya estoy cobrando. O sea, sí, ojalá me gustaría quizás poder mantenerme mejor, ¿no? No poder estar prorrogando la fecha de mi luna de miel por falta de tiempo y de recursos económicos, pero a mi entender es mucho más fácil ofrecerle dinero a un miliciano que esté allí o a un mando medio o un mando intermedio, ofrecerle un sueldo, ¿no? Cuando está combatiendo como miliciano o una promesa de sueldo futuro, es mucho más fácil persuadir a esa persona que persuadir a un periodista. O sea, Ujú. los periodistas, insisto, estamos bajo un escrutinio muy salvaje constantemente. Tú cuando pasas un control, cuando pasas o vas a entrevistar a alguien importante, o sea, el escrutinio que te hacen es salvaje. Ayer mismo estaba en la carretera cerca de una ciudad, hice una panorámica una simple panorámica, ¿no? Un convoy de vehículos que pasaban. Alguien llamó a la policía, a la unidad de inteligencia. Cuando pasé el control, como 20 minutos más tarde, me estaban esperando ahí, cogieron mi teléfono, lo gestionaron todo, echaron todo el repaso arriba y abajo. Y no es la primera vez, hace 4 días estaba paseando por la calle de Kiev y lo mismo, me asaltaron, me quitaron el teléfono y le echaron además. O sea, un periodista es una persona que está bajo constante escrutinio. Y aquí quiero insistir en eso, o sea, y creo que no voy a obviar el elefante en la habitación, que es el caso del compañero Pablo Gris. Es decir, independientemente de los argumentos que tengan, que los desconocemos. Y ahí está el problema. Que un No se sabe país, nada, aún no se sabe nada de ese caso, no se ha filtrado nada. exactamente, es decir o sea, yo desconozco exactamente lo que han encontrado. ¿Por qué? Porque soy periodista y yo solo, desgraciadamente, no tengo acceso a ninguna institución judicial polaca. Pero que un país sea capaz de mantener tanto tiempo de silencio, este encarcelamiento prolongado pendiente de juicio, y sobre todo no permitirle tener acceso a abogado o tener acceso a sus familiares. O sea, estas condiciones tienen que estar muy bien justificadas. Tienen que estar muy bien justificadas. Y yo ahora mismo, lo único que lamento, pues eso, ¿no? Es que se estén aplicando estos protocolos judiciales para un compañero. Insisto, yo no puedo decir, yo no soy experto y de hecho no conozco a Pablo personalmente, yo no puedo decir qué tipo de persona es. Sería muy arrogante por mi parte hablar de cómo es este compañero. Pero, uno, presunción de inocencia y dos, imperio de la ley. O sea, pero que las instituciones judiciales polacas funcionen como debe ser. Perfecto, perfecto. Em, Aunque en muchas coberturas estás trabajando solo, Lluís Miquel, acompañado de los fixers, hay otros, siempre hay otros periodistas, otros profesionales, como veníamos comentando, que trabajan sobre el terreno, videógrafos, fotoperiodistas, etcétera. Incluso cooperantes que están ayudando a víctimas, a refugiados. ¿Hasta qué punto hay una cierta comunidad? ¿Hasta qué punto os ayudáis, os apoyáis entre vosotros, hacéis piña para poder por lo menos intercambiar información o en caso de los que trabajáis más solos con menos medios, poder acudir a la ayuda de otro compañero, ¿no? Que pueda estar cerca? Bueno, yo creo que esto va un poco más con cada uno, ¿no? Con la personalidad de cada uno. Yo creo que los periodistas españoles, en la mayoría de sitios, hacemos una comunidad muy maja. Somos una comunidad muy maja, hacemos piña, entendemos que hasta cierto punto somos competencia, es decir, ¿cómo decirlo? Punto de partida nos aseguramos que en la línea de salida estemos juntos. Igual cuando nos acercamos a la línea de meta nos damos unos cuantos codazos el uno al otro, pero hacernos daño y tal, no. Todo entra dentro de la deportividad. Entonces, esta guerra, pues sí, yo por mi parte lo estoy haciendo en solitario, pero bueno, más que nada porque tengo un plan
y afortunadamente tengo la posibilidad económica de poder desarrollar un trabajo muy independiente. Hay otros compañeros que están viajando compartiendo productor, ¿no? Compartiendo fixer o compartiendo vehículo, y al no hacer competencia entre ellos, pues aparte de que son buenos amigos, se ayudan los unos a los otros y el resultado también sale muy bien. Eh, para mí, si me preguntan, yo prefiero siempre lo primero, ¿no? Que nos llevemos bien y si hace falta nos damos unos codacitos al final con amor. Y luego cuando acaba el día nos juntamos, nos tomamos unas cervezas, ¿no? Y puedo decir que la gran mayoría de periodistas españoles aquí en Ucrania y fuera de Ucrania tenemos muy buena relación entre nosotros y generamos mucha piña, mucha comunidad. Y esto es muy importante, porque cuando estamos hablando de protección o estamos hablando de comunicarnos para evitar que ninguno de nosotros sufra una desgracia, es importante que nos llevemos bien y es importante que nos apoyemos los unos a los otros. Hemos visto el antes, hemos visto el durante y ahora ya entramos en esta última fase, que es el después Mm. de la guerra. Recientemente escuchaba a Gervasio Sánchez, otro periodista y fotógrafo español, ¿no? que también ha recorrido muchos conflictos y guerras, y decía una frase que creo que expresa muy bien lo que estamos hablando. Gervasio decía: los que trabajamos en contacto con este tipo de sufrimiento acabamos siempre preñados de un dolor muy profundo. Llevo en mi espalda una especie de mochila invisible cuyo peso solamente conozco yo, no lo conocen ni mis seres más queridos. Algo de mí ha muerto para siempre en cada uno de esos conflictos, por eso he intentado buscar la forma de compensar mi balanza anímica construyendo historias de vida, de gente que han sufrido lo máximo que se puede sufrir, documentando con rigor las consecuencias de la guerra a largo plazo. En tu caso, Lluís Miquel, ¿cómo consigues compensar esa balanza anímica a tu regreso a la normalidad? Bueno, para mochila invisible la que llevan los ucranianos, los sirios, los iraquíes o los afganos. A mí, pues bueno, pues supongo que tengo la suerte de que de que dentro de una semana o de una semana y media, si todo va bien, pues volveré a mi casa, volveré con mi mujer a pelearme con la reparación del piso, y y a intentar comprarme un ordenador nuevo, ¿no? Esa es mi realidad y eso ayuda mucho a amortiguar el impacto psicológico que existe, que existe. Existe como otra gente sufre traumas por otro tipo de situaciones traumáticas que ha podido vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues sinceramente ha habido épocas, al principio quizás era más invisible porque no te das cuenta. O sea, puedes pasar muchos días chof, ¿no? Chof, de no querer ni moverte de la cama. Alguna vez me lo he notado, pues quizás consumiendo más alcohol de la cuenta y pasándome de rosca algunas noches. Em, y luego arrepintiéndote, claro. Yo pienso que sí, que de alguna forma u otra, todas las personas que pasan a través de una situación traumática, pues tienen las consecuencias, ¿no? O sufren las consecuencias. Nosotros tenemos la suerte de poder pagarnos un psicólogo. En el curso cuento en un capítulo aparte con todo esto porque creo que es importante. Es importante que nos hagamos autoauscultación, ¿no? Que nos preguntemos a nosotros mismos o que aprendamos a detectar antes de que sea demasiado tarde qué comportamientos pueden estar relacionados con la experiencia que hemos vivido, como puede ser un comportamiento compulsivo, beber demasiado alcohol, fumar demasiado, tomar demasiadas drogas, tener demasiado sexo, parece una coña, no frivolizo, de verdad, o sea, comportamientos compulsivos. Puede ser el síndrome que le llamo yo, ¿no? El de la nevera nueva, que además hace poco hablaba con compañeros y también me estaban hablando de eso mismo. Y les decía: mira, yo lo llamo de esta forma, ¿no? Es esa sensación que les va a pasar a muchos compañeros cuando vuelvan de Ucrania, que va a ser, pues quizás después de haber visto todo lo que han visto, llegar a casa y joder, ya estoy aquí y tal, ha sido terrible, terrible. Y la primera respuesta que reciban en casa es: ¿sabes que me he comprado una nevera nueva? ¿O me he comprado un ordenador nuevo? ¿O sabes que tu prima se ha operado las tetas? Es decir, eh, digamos que aquí en ese momento se genera una especie de choque en el cual tú constatas que más allá de la experiencia, más allá de la guerra, la vida sigue adelante. Puede que esta vez sea menos el efecto porque ha habido
una concienciación y un impacto mayor en la sociedad española respecto a la guerra de Ucrania. Pero compañeros que han podido cubrir conflictos como el de Yemen o cubrir conflictos en muchos países de África donde ni siquiera en la televisión saben cómo se llama ese país o dónde está en el mapa. Entonces, cuando llegan y se topan la realidad, ese piscinazo es todavía más doloroso. Tenemos que ser conscientes de esto y no podemos enfadarnos porque tu primera reacción es el enfado, es la furia. A mí me ha pasado, o sea, enfurecerme con mis amigos, enfurecerme con familiares, de decir, pero ¿qué me estás contando? Que yo vengo de aquí, que he visto gente morir, tal. Y como, mira, la gente no quiere oír tus desgracias. O sea, la gente no quiere oír tus desgracias, la gente quiere vivir y quiere vivir allí y quiere vivir en Kiev. Insisto, la normalidad como escudo de defensa frente al conflicto. La gente no quiere saber de desgracias hasta que le ocurren a ellos mismos y es lo más natural del mundo y tenemos que entenderlo. Entonces, ¿cómo combatir todo esto? Pues como tenemos la suerte de poder recibir asistencia psicológica, pues primero vayamos a un psicólogo. Es lo más recomendable. Evitemos comportamientos compulsivos, sepamos detectarlo lo antes posible para recibir atención lo antes posible y hablemos de ello. Busquemos gente de confianza, busquemos gente que sean compañeros de profesión, amigos nuestros, que les podamos decir, joder, tío, tal, tal. O sea, esto es una cosa que lo puedes hacer muchas veces en zona de conflicto cuando tienes un bar y tienes alcohol, ¿no? Pues acaba el día, te juntas con los colegas y ahí os pasáis pues 2 o 3 horas rajando. En Estambul, la tribu de Estambul, es que no sabemos hacer otra cosa, es que los últimos 5, 6, 7, 8 años ha sido quedar cada pocas noches a rajar de cómo nos pagan, a rajar de lo que nos piden, pues bueno, es nuestra forma de combatirlo, es nuestra terapia. Es que realmente eso también es terapia. El objetivo de esta masterclass era visibilizar la cruda realidad de los reporteros de guerra, pero no para desincentivar a quienes sueñan con serlo el día de mañana, que los hay, sino para que la audiencia y sobre todo los medios valoren un poquito más vuestro trabajo. Así que trataremos de acabar la masterclass en positivo y con el mejor sabor de boca posible, pese a la crudeza del asunto, ¿no? que hemos estado hablando. En múltiples ocasiones, Luis Miquel, enfatizas que te sientes privilegiado por haber podido ver y conocer tanto mundo, tantos países, tantas personas, tantas historias a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Qué dirías que es lo mejor que tiene tu profesión? Aprender, aprender. O sea, mm, insisto, para mí algunos compañeros dirán, es la vida, ves la historia en directo. Sí, pero a veces la historia es lo que relatan. Ucrania es la historia, pero cuando estaba contando lo que le ocurría a ese chico que murió a Besat en la frontera, pues aquello, pues obviamente no es una historia para nadie. ¿No? Porque no, el conflicto kurdo queda como en una esquina donde nadie quiere dedicar un minuto del mainstream a contarlo, ¿no? Eso también es historia. Eh, al final lo importante es que tengamos la oportunidad o el privilegio de ser una correa de transmisión útil. Es decir, para mí, el tener recursos, me ha costado mucho, ¿eh? O sea, yo vengo de una familia obrera, de las afueras de Tarragona. O sea, yo no he tenido una universidad privada en la cual educarme con profesores que me estuviesen, digamos, presentando la vía para entrar en un medio de comunicación. Empecé de becario en la prensa local, en Reus Televisió, en Diario de Tarragona, y vas subiendo, vas escalando de un sitio a otro, vas moviéndote de un sitio a otro. Y al final, pues, entre un poco de suerte y un muchísimo de trabajo, pues he tenido esta suerte. Hay compañeros en la prensa local, en la prensa diaria, que son buenísimos, que me pegan 30.000 vueltas y que por X y por Y no tienen la oportunidad que tengo yo. ¿Soy un privilegiado? Sí, no, también. Es decir, la oportunidad está ahí, la estoy teniendo, pero al mismo tiempo el nivel de sacrificio, durante muchos años las dificultades económicas, las penurias económicas. Cuando vuelvo a Tarragona y veo que la gente de mi edad se puede comprar casas, se puede comprar coches, se puede comprar motos, puede plantearse pues una serie de proyectos de vida, puede tener hijos y yo veo que es imposible que yo pueda tener hijos, es imposible que yo pueda comprar una casa, es imposible que yo pueda tener un coche.
Es muy engañosa esta idea. Por eso quiero marcar estos dos aspectos. Es decir, eh, espiritualmente el periodismo es un alimento brutal y además yo creo que es útil. Es útil para la sociedad y hacemos muchísima falta. Pero por otra parte, tal y como están las circunstancias de la profesión ahora mismo, tanto se ha deteriorado la profesión que se ha convertido casi en algo kamikaze el dedicarte a hacer información internacional, porque aguantas un tiempo, te quemas rotundamente y lo acabas dejando. Y lo acabas dejando o suena la campana y te acabas manteniendo durante cierto tiempo. Yo he aguantado 10 años de una forma u otra. Durante mucho tiempo aguanté como cámara de televisión, es decir, cada uno pues te vas buscando la vida como puedes. Pero si hay compañeros o futuros compañeros, una futura competencia que digo yo, que quieren dedicarse a esto, os animo de corazón. Estoy aquí para ayudaros en lo que pueda. Aquí mis compañeros, cualquiera de mis compañeros, yo, si buscamos un hueco, os ayudaremos. Porque nos gusta ayudar. Yo creo que a todos nos gusta ayudar a que todos nos protejamos y tengamos éxito. Pero sé conscientes que esta ya no es la época de la tribu, esta ya no es la época de los grandes reporteros que solo cubrían guerras y volvían a casa y se pasaban el día de bolo en bolo contando lo dura que es la guerra. No, ahora yo estaré aquí una semana y media, volveré y intentaré seguir cubriendo pues, lo que ocurre en Turquía, hablaré de cultura, hablaré de política, hablaré de deportes. Intentaré tirar adelante, intentaré pagar las facturas de este mes, intentaré sacar dinero para arreglar el ordenador, renunciar una vez más a mis vacaciones y ya van 5 o 6 años renunciando a vacaciones y seguiremos adelante porque al final somos esto, somos currantes, somos obreros y tenéis que entender que el futuro del periodismo por el momento es esta, es la de los albañiles de la profesión, es la de currar mucho, ponerle mucho amor, porque al final es esto, estamos aquí por amor, por pasión y por querer cumplir una función social. Ujú. Hablando de esa función social y ya cerrando, hay una cita que compartió en Twitter Paula García, la responsable de Elisa News, que representa muy bien lo que estás ahora hablando, y que dice, primero vinieron a por los periodistas y yo no dije nada, porque era periodista, porque no era periodista. No tenemos ni idea de lo que hicieron después de eso, ¿no? No había nadie quien lo contase. Esperamos que la entrevista de hoy ayude a que cuando vayan a por vosotros, los periodistas, ya sea en un conflicto lejano o cercano, ya sea en un estado de guerra o en una situación de paz, la sociedad protestemos y nos indignemos en proporción. Ya no solo por principios y empatía, sino incluso por egoísmo, al saber que sois uno de los seguros y fundamentos sobre los que se sustenta nuestro modo de vida, al ser, a mi juicio, los garantes al derecho a la información que nos permite ser libres y, por tanto, tomar mejores decisiones. Lluís Miquel, se nos ha acabado el tiempo, de hecho lo hemos superado. Eh, Sí, lo sé, hay, lo sé. hay bastantes preguntas, Sí, bueno, pues nada. las contestaremos tranquilamente en los próximos días por nuestro lado, que Vale. tenemos los correos electrónicos. Ujú. Muchísimas gracias por cada minuto que nos has dedicado, por ese pragmatismo, por esa sinceridad que creo que te caracteriza y que permite a cualquier persona ajena a esta profesión conocer la realidad, ¿no? Y no quedarnos solo en el postureo que a veces abunda. Así que muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de LISA Institute, pues estoy seguro que también de parte de toda la audiencia, gracias de todo corazón por compartir con nosotros esta información. Muchas gracias a todos los que bueno, habéis estado ahí atentos. Sois mucha gente, de verdad, estoy un poco abrumado. Intentaré responder a las preguntas que tengáis o podéis hacérmelas por privado por alguna de las vías. Si alguno de vosotros quiere dar ese paso, el curso está allí y os voy a ayudar en todo lo que pueda, por supuesto. Y de verdad, muchísimas gracias. Apoyad a los periodistas. Esto no es apoyar a este o a este otro periodista siguiéndolo en Twitter. Esto es, y perdonad que suene materialista, es pagar por información. Nosotros no vivimos del aire. O sea, nosotros podemos poner todo nuestro corazón, podemos hacer sacrificios, podemos poner aparte a nuestras vidas privadas, nuestras personas queridas, podemos dejarlas en un momento e irnos a zona de combate o a otro sitio a contar algo, pero necesitamos que nos apoyéis, porque es que si no nos apoyáis pagando por información, pagando por leernos, no podemos hacer este trabajo, nos vamos a acabar y nos van a sustituir por un robot y vas a ver tú lo que va a poder contar una inteligencia artificial de lo que está sintiendo la gente.
Totalmente, totalmente, Luis Miquel. Muchas gracias. Y a la audiencia que ha llegado hasta aquí, como nos comprometimos, los que habéis escuchado hasta el final podéis disfrutar de un 20% de descuento para formaros y adquirir nuevos conocimientos y habilidades en Lisa Institute. Solo debéis introducir el código LISANEWS2403 al inscribiros en cualquiera de los cursos online. Podéis aplicarlo a su vez en el curso de autoprotección en conflictos armados de Luis Miquel Hurtado para profundizar en mayor nivel de detalle en todo esto que hemos hablado hoy. Así que hasta aquí esta masterclass de hoy. Si os ha gustado y habéis aprendido algo, no dudéis, por favor, en darle a me gusta, a dejarnos un comentario y compartir este contenido en vuestras redes. Es lo mejor que podéis hacer para confirmarnos que queréis que sigamos haciendo y organizando más masterclass como esta. A todos, que tengáis un feliz día. Cuidaos mucho, cuídate mucho, Luis Miquel, y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches.